Buenas tardes. Mi nombre es Valeria Ruiz. Les voy a hablar sobre la distribución del ocelote Leopardus pardalis en San Luis Potosí, México. Este estudio fue publicado en México en 2011 por Martínez Calderas y sus colaboradores. Lo primero que nos explica es que el ocelote está catalogado por la norma oficial mexicana NOM 059-2001 como una especie en peligro de extinción. Y esta especie se distribuye desde el sur de Texas hasta el norte de Argentina y Uruguay, pasando por todo México, por México y por Centroamérica. En México se encuentra en las áreas costeras del Pacífico y en las áreas costeras del Golfo de México, pasando por el estado de Puebla, por el estado de México y por la península de Yucatán. En el estado de San Luis Potosí solo existen 3 registros históricos en colecciones científicas ubicadas en diferentes museos en universidades estadounidenses. En estos registros no se menciona la ubicación precisa donde se obtuvieron los ejemplares, pero fueron utilizados para definir la distribución inicial de la especie en el estado de San Luis Potosí, que va desde la planicie costera hasta una pequeña porción de la Sierra Madre Oriental. Los registros están por número 1, 2 y 3. El número 1 fue encontrado en el Rancho Martínez, sobre el río Salto, en la ciudad del Maíz. Y la evidencia está en la Universidad de California en Berkeley. El 2 y el 3 fueron encontrados en Hacienda de Limón, en el municipio de Ébano. Y su evidencia está en la Universidad de Luisiana, en el Museo Natural de Ciencias. Los ocelotes pueden encontrarse en una gran variedad de hábitats, en zonas desde bosques tropicales húmedos hasta matorrales secos, siempre y cuando exista vegetación densa. Entonces, las elevaciones en donde se encuentran es desde los 1200 hasta los 3800 metros sobre el nivel del mar. Mayormente es en los 1200 y a veces menos, pero es en este rango en el que se encuentran. Y pues por diferentes motivos hay una gran pérdida del hábitat del ocelote. Pues entre ellas está el asentamiento humano, la agricultura, la caza ilegal y las redes de la infraestructura de comunicación, entre ellas cableado, tipos de generación de energía, algunas carreteras y otros pasos que se han generado por la mancha urbana. Entonces, este estudio tuvo como objetivo ubicar nuevos registros de ocelotes en el estado de San Luis Potosí para definir su distribución y que ésta sirva como base para generar planes de conservación a largo plazo de esta misma especie del ocelote. Y bueno, dentro de su metodología, eh, hablan sobre las zonas en las que se realizó la investigación, que es en San Luis Potosí, en las zonas de zona media, Huasteca y Huasteca Potosina. El área de estudio se ubica en las subprovincias fisiográficas Llanura Costera, Carso Huasteco y Gran Sierra Plegada. Todo esto es entre los paralelos 100 grados 87 minutos, 98 grados 33 minutos al oriente y 23 grados 30 minutos, 21 grados 16 minutos al norte. Las temperaturas de esta zona son de aproximadamente 26 centígrados en promedio. La precipitación anual varía desde los 700 y hasta los 1500 milímetros. Hay diferentes localidades que las precipitaciones son superiores a los 2500 y a veces alcanzan hasta los 3000. Y esta área a veces en su mayoría es afectada por ciclones. El área de estudio ha presentado pérdida por varias causas dentro del hábitat que ya fueron mencionadas. Y bueno, el trabajo que se realizó en campo fue desde enero de 2007 y hasta abril de 2009. Y este consistió en recorridos, instalación de fototrampas y algunas entrevistas.
Los registros fueron clasificados según los criterios propuestos por Stewart y Everett en 1986, los cuales consideran 3 clases. Estas categorías las podemos ver en este cuadro. La clase número 1 es si alguien tiene algún felino en posesión o lo ha visto, incluyendo las fototrampas, el felino en posesión del entrevistado, ya sea que lo atropelló, que lo cazó o por medio del trampeo como tal. Y una segunda persona lo ha visto o tiene evidencias de que la primera persona lo tuvo. Y el felino está en posesión de un entrevistado confiable. Y al menos 2 o más individuos lo confirman. La clase número 2 habla sobre que el entrevistado da una descripción detallada del felino de una manera que es creíble o es experimentado en campo, quiere decir que es biólogo, trampero, observador de aves, cazador, explorador, trabajador de campo, vaquero, entre otros. Y también si el entrevistado no es experimentado en campo, pero su descripción es detallada y creíble. Y la clase número 3, los detalles del entrevistado son bajos e imprecisos, el entrevistado es de credibilidad cuestionable o el entrevistado describe un animal distinto al ocelote. A veces también cuando la información es dada, la información dada es carente de valor. Y bueno, se tomaron en cuenta para el análisis todos los registros de la clase 1 y de la clase 2, nada más. En el estudio también se utilizaron 10 trampas, 10 fototrampas. Estas fueron instaladas en donde se encontraron posibles evidencias o registros de la presencia de estos felinos. Se colocaron a una altura de 50 centímetros de la superficie del suelo y luego permanecieron activas constantemente por periodos de 20 días durante 2 meses. Todo esto entre 2007 y 2008 respectivamente, en sitios donde había presencia de la especie. Los sensores se configuraron para tomar fotografías con un retraso mínimo de 5 minutos entre cada foto. También se utilizaron trampas de pelo como método alternativo para corroborar la identificación de la especie. Y pues se utilizaron algunas estaciones atrayentes para maximizar la atracción del ocelote, colocándolo a 150 centímetros de distancia de las cámaras, esto para que la especie se acercara. Las estaciones fueron con una distancia de aproximadamente 1 metro de diámetro y fueron elaboradas con tierra cernida como atrayentes. Y bueno, las fototrampas se colocan de esta manera en un árbol con esta correa y después de una manera que se vean camuflajeadas. Y para definir el mapa de distribución se utilizaron las coordenadas geográficas de cada uno de los registros, de cada una de las trampas, y después se hizo el tipo de cobertura de la vegetación de cada uno de los registros. Todo esto fue con ayuda del sistema de información geográfica ArcView, el 9.2, y se ubicaron los registros del mapa de vegetación en el área de estudio. Fue así como pudieron hacer este mapa. Y dentro de los resultados, pues se realizaron 37 salidas a campo entre 4 y 7 días, en un total de 270 entrevistas en las comunidades y ejidos, son 120 en la zona media y 150 en la Huasteca Potosina. Del total de todas las entrevistas, 28 fueron con funcionarios, 6 con peleteros, 12 con cazadores, 3 con veterinarios y 221 con ganaderos y ejidatarios de ambas zonas. En el total se obtuvieron 41 registros de ocelotes de clase 1 y 27 de la clase 2. De estos, 7 correspondieron a datos históricos entre 20 y 35 años de antigüedad aproximadamente. Fueron evidenciados con fotografías, pieles y avistamientos. Los registros de la clase 1 consistieron en 6 fotografías, 6 pieles y un ejemplar vivo. Este fue decomisado por la Procuraduría Federal de la Protección del Medio Ambiente y bueno, un ejemplar que también fue identificado por medio de las huellas. El resto de las entrevistas
se clasificaron como clase 3. Entonces, estas no fueron tomadas en cuenta para el estudio. Dentro del fototrampeo, comprendió aproximadamente 4 meses, entre 2007 y 2008, y se dio un total de 800 noches, 4 fotografías correspondientes a diferentes individuos de la especie. Las trampas de pelo no fueron útiles para obtener los registros de los ocelotes, y las estaciones atrayentes, si bien fueron efectivas para las especies como la margai, que es otro leopardus, pero es Weiedi, y para los armadillos, también para algunas zorras, pero no fueron efectivas para el ocelote. En su totalidad, los registros se localizaron en diferentes tipos de vegetación, entre ellos la selva baja caducifolia, tuvieron un 37% de avistamientos, el matorral submontano, en el que se tuvo el 22%, el bosque de encino, que tuvo el 15%, la selva mediana tuvo el 10%, y entre la selva alta perennifolia, el bosque mesófilo de montaña, el bosque de pino encino y el matorral desértico micrófilo fue el 10% en total. Y bueno, de estos registros, 3 corresponden a individuos casados hace 30 años aproximadamente. No fue posible confirmar el tipo de vegetación de los 3 debido al cambio de uso de suelo y por la falta de algunos relitos de vegetación en la zona. La mayoría de los registros, que fue el 76%, se ubicaron por debajo de los 1,200 metros sobre el nivel del mar, y los otros corresponden a elevaciones dentro del intervalo de 1,241 a 2,400 metros sobre el nivel del mar. Bueno, la localidad que más elevada es la Trinidad, y esta tiene una vegetación de pino encino. Con base en todos los nuevos registros históricos, se determinó que la distribución del ocelote en San Luis Potosí pues va en diferentes municipios, tales son El Ébano, San Vicente, Ciudad Valles, Aquismón, Tancampan, Huehuetlán, Aláquines, Rayón, Río Verde, Lagunillas, Nicolás Tolentino, El Naranjo, entre otros. Dentro de la discusión nos habla que en México la presencia del ocelote no se había registrado en bosques de pino encino, ni en matorral desértico micrófilo. Entonces, este estudio muestra las primeras evidencias del ocelote en estos tipos de vegetación. Bueno, dentro de los resultados viene una tabla que es muy grande, en donde viene la localidad, el tipo de registro, la clase, las coordenadas, los metros sobre el nivel del mar, qué tipo de vegetación y en qué año se vieron. Todo esto es sobre todas las entrevistas de clase 1 y clase 2. Y bueno, entonces dice que las trampas de pelo no fueron útiles para apoyar el fototrampeo gráfico y tampoco las estaciones. Y es posible que el tipo de atrayente y las condiciones ambientales en este orden hayan afectado la capacidad de percepción de la especie que querían trabajar. La mayoría de los ocelotes se ubican en la selva baja caducifolia, matorral submontano y el bosque de encino. En tanto que el bosque de encino solo mencionan como hábitat en Texas. En México la presencia del ocelote pues no se había registrado en estos. Durante todo el estudio no se encontraron, bueno, ese estudio indicó que en San Luis Potosí el ocelote se distribuye en las selvas de la baja planicie, en la costera al oriente del estado y en la Sierra Madre Oriental y la Huasteca Potosina. Se extiende hasta el oeste de los macizos montañosos de la zona media. Y bueno, ya para concluir, es poco probable que el ocelote habite las regiones fuera de la zona media, las cuales presentan climas más áridos y temperaturas más altas. A veces son extremas y la vegetación es desértica, quiere decir que es menos densa. La frecuencia de los asentamientos urbanos y la combinación de estos factores hace que las regiones inadecuadas sean inadecuadas para la presencia de los ocelotes.
Estas áreas mantienen una vegetación densa y su estructura es apropiada para la protección de la especie, las áreas en donde fueron registradas. Y pues esta especie se pudo albergar en una población viable a largo plazo. La distribución del ocelote en San Luis Potosí es muy parecida a la de otros estudios que, y con la que puede ser complementada la de Veracruz, Querétaro, Tamaulipas y una parte de Puebla e Hidalgo. Y todo esto pues con la finalidad de que se establezcan unas estrategias regionales y en conjunto con estos estados para la conservación de la especie del ocelote, ya que es una especie importante. Y por último muestran, bueno, yo estoy mostrando un mapa de México en donde es distribuido el ocelote. Como ya había explicado, es desde Sonora hasta pasando por toda la zona costera del Pacífico, una parte del Golfo de México, pasando por la península de Yucatán y los estados de Puebla y el Estado de México. Eso sería todo. Muchas gracias.